Pero bueno, no os esperaba aquí, pero qué puntuales me habéis salido. Seguid. Dejad que encienda esta antorcha para el viaje. Creedme cuando os digo que no os gustaría estar a oscuras allí abajo. Cuidado con la cabeza. Sería una pena que alguno se perdiera este paseo por esta maravillosa cripta. Aquí abajo descansan los cuerpos de importantes personalidades de las historias. ¿No lo notáis? Este ambientito tan jovial. ¡Pero qué maravilla! ¡Me encanta! Ups. Hablad bajo. No queremos despertar a nadie, ¿verdad? Dicen que aquí descansan algunos de los más temidos vampiros conocidos por la humanidad, que prefirieron dormir hasta que el manto del olvido les diera la oportunidad de comenzar de cero con sus felonías y maquinaciones. Pero no quiero entreteneros. Mirad a vuestro alrededor y deleitaros con este colosal trabajo. ¡Qué manera de esculpir la piedra! ¡Qué lujo! ¡Qué derroche de talento! Aquí solo descansa la crème de la crème. Familias de la talla de los Tepes, de los Lioncourt, de los Bardelec. Sus pasillos y cámaras son incontables. Pero mirad esos bajos relieves. Pero por favor, son bellísimos. Mirad qué expresión con esos colmillitos. Sería conveniente sentarnos un rato a descansar aquí. Así podremos escuchar nuestra primera historia de hoy. Los colmillitos. Las historias de vampiros se localizan por lo general en Estiria. La mía también. Estiria de ninguna manera es la clase de lugar romántico descrito por aquellos que obviamente nunca han estado allí. Es una región chata, nada interesante, célebre únicamente por sus pavos, sus pollos castrados y la estupidez de sus habitantes. Los vampiros por lo general llegan de noche, en carruajes tirados por 2 caballos negros. Nuestro vampiro llegó en el común y corriente ferrocarril, y a la tarde temprano. Han de creer que quiero impresionarlos. O quizá que con la palabra vampiro me refiero a un vampiro financiero. No, soy totalmente seria. El vampiro del que hablo, que arrasó nuestro corazón y nuestro hogar, era un vampiro real. Sí, devastó nuestro hogar, asesinó a mi hermano, mi único objeto de admiración, y también a mi querido padre. Sin embargo, a la vez debo decir que ya no le guardo rencor. Sin duda han leído en los diarios acerca de la baronesa y sus bestias. Justamente escribo esto para contar cómo llegué a gastar la mayor parte de mi inútil salud en un asilo para animales abandonados. Ahora soy vieja. Cuando ocurrió aquello, yo era una niña de aproximadamente 13 años. Empezaré por describir a nuestra familia. Éramos polacos. Nuestro apellido era Bronsky. Vivíamos en Estiria, donde teníamos un castillo. Nuestra familia era muy limitada. Estaba formada, con exclusión de los domésticos, por mi padre solo, nuestra gobernanta, una belga entrañable llamada Mademoiselle Bonnard, mi hermano y yo. Permítanme comenzar con mi padre. Era anciano, y tanto mi hermano como yo éramos hijos de su vejez. De mi madre no recuerdo nada. Murió al dar nacimiento a mi hermano, que era solo 1 año o no tanto más joven que yo. Nuestro padre era estudioso. Estaba continuamente ocupado leyendo libros, en su mayoría sobre temas abstrusos y en toda clase de idiomas desconocidos. Tenía una larga barba blanca y lucía habitualmente un gorro de terciopelo negro. ¡Qué bondadoso era con nosotros! Lo era todavía más de lo que podría decirles. Sin embargo, yo no era su favorita. Todo su corazón era para Gabriel,
Gabriel, como pronunciamos en polaco. Él siempre lo llamaba por el apodo ruso Gavril. Hablo, claro, de mi hermano, que se asemejaba al único retrato de mi madre, un ligero esbozo en carbón que colgaba en el estudio de mi padre. Pero de ninguna manera estaba celosa. Mi hermano era y había sido el único amor de mi vida. Por su causa ahora mantengo en Westbourne Park un hogar para gatos y perros abandonados. Yo era en aquel tiempo, como dije anteriormente, una niña. Mi nombre era Carmela. Mi largo cabello enmarañado estaba siempre en desorden y nunca conseguí peinarlo correctamente. No era linda. Al menos, mirando una fotografía mía de esa época, no creo que pueda describirme de tal modo. Aunque, al mismo tiempo, cuando miro la fotografía, pienso que mi expresión pudo haber sido agradable para alguna gente. Rasgos irregulares, boca grande y enormes ojos salvajes. Iba camino a ser desobediente. No era tan desobediente como Gabriel, en opinión de Mademoiselle Bonnard. Mademoiselle Bonnard, permítanme intercalar, era toda una excelente persona, de mediana edad, que hablaba realmente buen francés, a pesar de ser belga, y podía también hacerse entender en alemán, que, como es posible que sepan, es el idioma común de Estiria. Encuentro difícil describir a mi hermano Gabriel. Había algo de extraño y de sobrehumano en él, o quizás debería decir de protohumano, algo entre lo animal y lo divino. Quizá la idea griega del fauno pueda ilustrar lo que quiero decir, pero tampoco alcanzará. Tenía ojos grandes y salvajes como los de una gacela. Su pelo, como el mío, estaba siempre enmarañado. Este rasgo en común conmigo, asociado al hecho, como oí decir tiempo después, de que nuestra madre hubiera sido de raza gitana, explica el innato temperamento salvaje de nuestra naturaleza. Nada podía inducirlo a ponerse zapatos y medias, excepto los domingos, cuando también se dejaba peinar el cabello, aunque solo por mí. ¿Cómo haré para describir la gracia de aquella boca adorable, moldeada verdaderamente en art d'amour? Siempre pienso en el texto del Salmo. La gracia está derramada sobre tus labios, pues Dios te bendijo eternamente. Sus labios parecían exhalar el aire mismo de la vida. Tenía una figura hermosa, flexible, llena de vida y de elasticidad. Corría más velozmente que cualquier ciervo. Saltaba como una ardilla a la rama más alta de un árbol. Se lo podría haber tomado por el signo y el símbolo de la vitalidad misma. Pero raras veces lograba ser persuadido por Mademoiselle Bonnard de estudiar sus lecciones. Aunque cuanto lo hacía, aprendía con extraordinaria rapidez. Era capaz de tocar todos los instrumentos imaginables, empuñando un violín por aquí, por allá y por cualquier parte, excepto por el lugar correcto, fabricando el mismo instrumentos con cañas, incluso palillos. Mademoiselle Bonnard hacía esfuerzos fútiles para convencerlo de que aprendiera a tocar piano. Supongo que era lo que se dice un consentido, aunque en el aspecto superficial del término. Nuestro padre estaba dispuesto a perdonarle todos los caprichos. Una de sus peculiaridades cuando muy pequeño era que la simple vista de la carne le provocaba horror. Nada en el mundo podía convencerlo de que la probara. Otra cosa particularmente notable en él era su extraordinario poder sobre los animales. Todos parecían volverse dóciles en sus manos. Los pájaros se posaban sobre sus hombros. Mademoiselle Bonnard y yo a veces lo perdíamos en medio del bosque, ya que de repente salía corriendo disparado. Luego lo encontrábamos cantando dulcemente o silbando para sí, rodeado de todo tipo de criaturas del bosque: puercoespines, zorrinos, liebres, marmotas, ardillas y otros animales por el estilo. Con frecuencia los traía consigo a casa e insistía en quedárselos. Esta extraña menagerie paralizaba el corazón de la pobre Mademoiselle Bonnard. Gabriel resolvió vivir en el pequeño cuarto de una torrecilla, pero en vez de subir por las escaleras, prefería trepar por un castaño muy alto y entrar por la ventana. En contradicción con todo esto se encontraba su costumbre de servir durante la misa de los domingos en la iglesia parroquial, con el pelo bien peinado, sobre pelliz blanco y casaca roja. Lucía lo más recatado y dócil posible. Entonces parecía tocado por un elemento divino. ¡Qué expresión de éxtasis había en aquellos ojos llenos de gloria! Hasta aquí no les he hablado del vampiro. Permítanme, sin embargo, empezar con mi relato de una vez. Un día mi padre tenía que marcharse a un pueblo vecino, como hacía a menudo, pero esta vez volvió acompañado de un huésped,
El caballero, dijo, había perdido el tren y hasta el arribo de otro a nuestra estación, que era un empalme, tendría en consecuencia que aguardar toda la noche, ya que los trenes no pasaban con frecuencia por aquellos parajes. Había trabado conversación con mi padre en el tren que llegó con retraso de la ciudad y había aceptado consecuentemente la invitación a pasar la noche en nuestra casa. Pero claro, como ustedes saben, en estas regiones apartadas somos casi patriarcales en nuestra hospitalidad. Fue anunciado como el conde Bardalek, un nombre húngaro, pero hablaba alemán bastante bien, no con la acentuación monótona de los húngaros, sino más bien, si se quiere, con una ligera entonación eslava. Su voz era peculiarmente suave e insinuante. Enseguida descubrimos que sabía hablar polaco, y Mademoiselle Bonnard dio pruebas de su buen francés. Parecía, en efecto, conocer todas las lenguas. Pero permítanme que les dé mi primera impresión. Era más bien alto, con un hermoso cabello ondulado, algo largo, que acentuaba una cierta femineidad en su rostro lampiño. Su figura tenía algo de serpiente, no puedo decir qué. Los rasgos eran refinados, tenía manos largas, delgadas, sutiles, que irradiaban magnetismo, una nariz algo larga y sinuosa, una boca agraciada y una sonrisa atractiva, que desmentía la intensa tristeza de la expresión de su mirada. Al llegar, sus ojos estaban entrecerrados. A decir verdad, estaban habitualmente así, de modo que no pude distinguir su color. Daba la impresión de estar rendido de cansancio. Me fue imposible adivinar su edad. De pronto, Gabriel irrumpió en la habitación. Tenía una mariposa amarilla adherida a su pelo. Cargaba en sus brazos una ardilla. Por supuesto, estaba con las piernas descubiertas, como de costumbre. El extranjero levantó la mirada al verlo aproximarse. Entonces pude observar sus ojos. Eran verdes. Parecieron dilatarse y aumentar de tamaño. Gabriel se quedó inmóvil, con una mirada de susto, como la de un pájaro fascinado por una serpiente. Y sin embargo, tendió su mano al recién venido. Bardalek, tomando su mano, le presionó el pulso con el dedo índice. Súbitamente, Gabriel salió corriendo y se precipitó en su cuarto de la torre. Esta vez por la escalera y no por el árbol. Me aterrorizaba lo que el conde pudiera pensar de él. Grande fue mi sorpresa cuando bajó con su traje aterciopelado de domingo, zapatos y medias. Le peiné el cabello y lo arreglé bien. Cuando el extranjero bajó para cenar, algo se había alterado en su aspecto y daba la sensación de ser mucho más joven. La elasticidad de su piel, combinada con una complexión delicada, era rara de ver en un hombre. Cara a cara me chocó que fuera muy pálido. Bueno, durante la cena estuvimos todos encantados con él, especialmente mi padre. El conde parecía estar cabalmente al tanto de todos los hobbies particulares. En un momento, mientras comentaba sus experiencias militares, mi padre dijo algo sobre un chico que tocaba el tambor y que fue herido en combate. Los ojos del conde volvieron a abrirse por completo y se dilataron, ahora con una expresión particularmente desagradable, apagada y muerta, aunque a la vez animada por alguna horrible excitación. Pero esto fue solo momentáneo. El tema central de su conversación con mi padre giró en torno de ciertos curiosos libros de mística. Mi padre los había adquirido recientemente y no podía descifrarlos, pero Bardalek daba por completo la impresión de comprender. A la hora de los postres, mi padre le preguntó si tenía prisa por alcanzar su destino. Si no, podía permanecer con nosotros un poco. Aunque nuestra casa estaba en una región apartada, podía encontrar muchas cosas de su interés en la biblioteca. El conde respondió: No tengo prisa. Nada en particular me obliga en absoluto a ir a ese lugar. Y si puedo serle útil descifrando esos libros, me quedaré muy contento. Ya ve que soy un cosmopolita, un errabundo sobre la faz de la tierra. Después de cenar, mi padre le preguntó si sabía tocar el piano. Sí, un poco. Se sentó al piano y comenzó entonces a tocar una charda húngara, salvaje, rapsódica, maravillosa. Es la música que vuelve loco a los hombres.
Él prosiguió con el mismo ímpetu. Gabriel estaba apostado junto al piano, los ojos dilatados y fijos. Su cuerpo temblaba por fin, ante un particular motivo. No tengo una palabra mejor para referirme a la Rolange de la Sciarda. El punto donde el movimiento cuasi lento del principio comienza de nuevo. Sí, creo que también puedo tocar eso. Fue de inmediato a buscar su violín y el xilófono que había fabricado con sus propias manos. Y en efecto, alternando los instrumentos, reprodujo verdaderamente muy bien la misma melodía. Vardelek lo miró y dijo con una voz muy triste: Pobre niño, tienes el alma de la música dentro de ti. Yo no pude comprender por qué le parecía que debía consolar a Gabriel, en vez de felicitarlo por haber demostrado realmente un talento extraordinario. Gabriel se mostró tan temeroso como los animales silvestres, que se comportan mansamente con él. Nunca antes le había caído simpático un extraño. Por regla general, si un extraño venía a casa por alguna casualidad, se escondía de él, y yo tenía que subirle la comida al cuarto de la torre. Pueden imaginarse cuál fue mi sorpresa cuando la mañana siguiente lo vi paseando de la mano por el jardín con Vardelek, conversando animadamente con él y mostrándole la colección de mascotas que había recogido del bosque y por la cual habíamos tenido que improvisar un zoológico a medida. Daba la impresión de estar enteramente bajo el dominio de Vardelek. Lo que nos sorprendió, pues a no ser por ello nos agradaba el extranjero, especialmente por ser amable con Gabriel, fue que parecía, aunque no de manera notoria mirarlo, ir perdiendo gradualmente su salud y vitalidad. Aún no se había puesto pálido, pero había cierta lasitud en sus movimientos que de ninguna manera existía antes. Mi padre se hallaba cada vez más agradecido con el conde Vardelek. Lo ayudaba en sus estudios y no estaba dispuesto a dejarlo irse, lo que de todos modos hacía algunas veces a Trieste, según decía. Y regresaba siempre trayendo de regalo extrañas joyas orientales y telas. Conocía toda clase de personas provenientes de Trieste, incluso orientales. No obstante, había tal extrañeza y magnificencia en aquellas cosas que ya entonces estaba segura de que no era posible que viniesen de un sitio como Trieste, memorable para mí principalmente por sus tiendas de corbatas. Cuando Vardelek estaba fuera, Gabriel continuamente preguntaba por él y hablaba de su persona, pero al mismo tiempo parecía recobrar su antigua vitalidad y espíritu. Vardelek siempre regresaba mucho más viejo de aspecto, descolorido y fatigado. Gabriel corría a su encuentro y lo besaba en la boca. Entonces le daba un ligero escalofrío y al cabo de un rato empezaba a parecer joven de nuevo. Las cosas continuaron así durante algún tiempo. Mi padre no quería oír hablar de los permanentes viajes de Vardelek. Llegó a ser un residente de nuestra casa. Yo, ciertamente, al igual que Mademoiselle von Art, no podía menos que observar las diferencias que se habían operado en Gabriel. Pero mi padre parecía totalmente ciego a ello. Una noche bajé las escaleras para buscar algo que había dejado en el cuarto de dibujo. Al subir de nuevo pasé frente a la habitación de Vardelek. Estaba tocando el piano, que había sido puesto allí especialmente para él, uno de los nocturnos de Chopin.
muy hermoso. Me detuve apoyándome sobre la balaustrada para escuchar. Algo blanco apareció en la oscura escalinata. En nuestra región creíamos en fantasmas. Traspasada de terror me aferré a la balaustrada. ¿Cuál no fue mi asombro al ver a Gabriel descendiendo la escalinata con los ojos fijos como si estuviera en un trance? Me aterró aún más de lo que pudiera haberlo hecho un fantasma. Podía creer en mis sentidos. Podía tratarse de Gabriel. Simplemente no era capaz de moverme. Gabriel, envuelto en su largo camisón blanco, bajó las escaleras y empujó la puerta. La dejó abierta. Vardalek seguía tocando, pero hablaba mientras lo hacía. Mi amor, me alegraría complacerte. Pero tu vida es mi vida, y yo debo vivir, yo que más bien muero. ¿Dios no tendrá piedad alguna de mí? Oh vida, oh tortura de la vida. Aquí hizo tronar un acorde agónico y extraño. Luego continuó tocando suavemente. Oh Gabriel, mi amado, mi vida. Sí, vida. Oh, ¿por qué vida? Estoy seguro de que no es mucho lo que pido de ti. Seguramente su sobreabundancia de vida puede complacer un poco a quien ya está muerto. No, detente. No, que debe ser. Debe ser. Gabriel permaneció en silencio, con la misma expresión fija y vacía, de pie en el centro de la habitación. Era evidente que caminaba dormido. Vardalek siguió tocando. Luego dijo: Ahora ve, Gabriel. Ya es suficiente. Y Gabriel salió de la habitación. Subió la escalinata con el mismo paso lento, con la misma mirada inconsciente. Vardalek embistió de nuevo contra el piano, y aunque no tocaba muy fuerte, daba la impresión de que las cuerdas iban a romperse. Nunca se oyó una música tan extraña y desconsoladora. Solo sé que me encontró Mademoiselle Vonarque por la mañana, en estado inconsciente, al pie de las escaleras. ¿Había sido un sueño después de todo? Ahora estoy segura de que no lo fue. En aquel momento pensé que quizás lo fuera, y no le dije nada a nadie. Ciertamente, ¿qué podía decir? Bueno, permítanme abreviar esta larga historia. Gabriel, que jamás había conocido un momento de debilidad en su vida, cayó enfermo y debimos buscar un médico a Graz, que no pudo darnos ninguna explicación sobre su extraño malestar. Debilitamiento gradual, dijo, ningún mal orgánico en absoluto. ¿Qué debía entenderse por eso? Mi padre por fin tomó conciencia del hecho de que Gabriel estaba enfermo. Su ansiedad era espantosa. Las últimas hebras grises de sus cabellos desaparecieron y se volvió totalmente blanco. Fuimos a Viena en busca de médicos, pero todo con el mismo resultado. Gabriel por lo general estaba inconsciente y cuando recobraba la conciencia solo parecía reconocer a Vardalek, que se sentaba continuamente junto a su cama y lo cuidaba con la mayor ternura. Un día me hallaba sola en la habitación. Vardalek gritó súbitamente, casi con ferocidad: ¡Traigan un sacerdote ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ya es demasiado tarde! Gabriel estiró sus brazos espasmódicamente y los puso alrededor del cuello de Vardalek. Era el único movimiento que había hecho en mucho tiempo. Vardalek se inclinó y lo besó en los labios. Yo corrí escaleras abajo y enseguida ordenaron buscar a un sacerdote. Cuando regresé, Vardalek no estaba allí. El sacerdote administró la extrema unción. Me pareció que Gabriel ya estaba muerto, aunque no lo creíamos así en el momento. Vardalek había desaparecido por completo, y cuando me puse a buscarlo no lo encontré en ningún lado. No he vuelto a verlo, ni he oído hablar de él desde entonces. Mi padre murió poco después, repentinamente viejo y doblegado por el dolor. Y así todo lo de los Bronsky quedó en mis solas manos. Y aquí me tienen, una mujer vieja,
habitualmente objeto de burlas porque mantengo en memoria de Gabriel, un asilo para animales abandonados. Y la gente, por regla general, no cree en los vampiros. ¡Pobre muchacho! ¡Mira que nacer artista! Y su hermana acabar con una casa de animales, ni más ni menos. Con el trabajo que da eso, por favor. Bueno, nosotros seguiremos contemplando este sublime arte gótico mientras oímos y nos deleitamos en la oscura belleza de nuestra siguiente historia. ¡Oye, me estoy! ¿Pero quién diantres puso este suelo? Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el Old. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra. Como dice nuestro maravilloso William, no sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aun las más amargas torturas, a causa de vuestras risas. Sí, os repito, no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o a un murciélago. No visito en ninguna ciudad los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros, y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse, al amor del sueño, que la luz aparezca. Tengo horror de, oh Dios, de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Os habéis reído, os reís de mí, sea. Pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado 5 años preso, secuestrado miserablemente por el Dr. Lynn, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya, fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues, temía quizá que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro porque... Poned atención. Delgado, rubio, nervioso. Agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Lynn en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando, suele tener esos raros arranques. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios, y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de los famosos Cinderella's Dance. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que no nos atrevimos a calificar de fumistier, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos. Desde muy joven perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso conmigo, me iba a visitar a Londres una vez al año al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste.
Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto, son ideas que vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros que veo aún en mi imaginación en noches de luna. ¡Oh, cómo aprendí entonces a ser triste! Veo aún, por la ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses. ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, en donde se solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz. ¡James! ¡Oh, voz! Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Me alegré, a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Me alegré, porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza. Su voz resonó grave, con cierta amabilidad para conmigo. He pensado cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesita un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra, a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás, pues, conmigo. ¡Una madrastra! Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce, blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra. ¿Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Lin, quizá una espantable Bluestocking, o una cruel sabionda, o una bruja? Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo sé demasiado. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. 4 o 5 viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardías, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía, le pregunté por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendía. La verás luego. Que la has de ver es seguro, James. Adiós. Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily,
¿Por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo, o pulverizado por una roca, o reducido a cenizas por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con 3 velas de cera. Cuando desperté a eso de las 9, las velas ardían en la habitación. Me lavé, me mudé. Luego sentí pasos. Apareció mi padre. Por primera vez, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro. Unos ojos como no habéis visto jamás, ni veréis jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está ya en el salón. Vamos. Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer. Ella. Y mi padre. Acércate, mi pequeño James, acércate. Acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces, como si viniese del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste. James. Tendí la mano. El contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano rígida, fría. Y la mujer no me miraba. Balbuceé un saludo, un cumplimiento. Y mi padre. Esposa mía, aquí tienes a nuestro hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale, aquí le tienes. Ya es tu hijo también. Y me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, ese olor, madre mía, Dios mío, ese olor. No os lo quiero decir, porque ya lo sabéis y os protesto, lo discuto aún. Me eriza los cabellos. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijito mío, acércate. Quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca. No pude más. Grité. ¡Madre! ¡Socorro! ¡Ángeles de Dios, socorro! ¡Potestades celestes todas, socorro! ¡Quiero partir de aquí pronto! ¡Que me saquen de aquí! Oí la voz de mi padre. ¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! ¡Silencio, hijo mío! ¡No! Grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el Dr. Lin es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro, que está casado mi padre con una muerta. Después de escuchar las quejas del profesor Lin por la demostración de su padre de que el amor no entiende de vivos sino muertos, escuchemos el último relato de hoy.
Veamos. ¿Esta bóveda no la habíamos visto antes? ¿Por dónde demonios estaba el pasillito ese? Ahora que habláis de vampirismo, me viene a la mente una historia que hace tiempo leí o escuché. Creo que más bien lo último. Pues ahora que recuerdo, el narrador insistió mucho en que el relato era verdadero. Si la historia se ha publicado o la conocéis, interrumpidme, pues no hay nada más fastidioso y aburrido que escuchar cosas conocidas. Creo que nos va a ofrecer algo horroroso y tremendo. Así es que, por lo menos, piensa en San Serapio y procura ser lo más breve posible para que Vincenzo tenga la palabra. Pues según veo, está impaciente por referirnos el cuento que nos prometió. Calma, calma. Nada mejor para mí que Cipriano tienda un tapiz negro que sirva de fondo a la representación mímico-plástica de mis alegres, pintorescas y saltarinas figuras. Empieza, Cipriano amigo. Muéstrate seco, terrorífico, incluso espeluznante. Más que el vampírico Lord Byron, al que por cierto no he leído. El conde Hipólito había regresado de sus largos viajes para hacerse cargo de la rica herencia de su padre. El palacio estaba situado en una de las regiones más bellas y agradables del país, y las rentas que les proporcionaban sus posesiones bastaban para el costoso embellecimiento del mismo. Todo lo que el conde había visto a lo largo de sus viajes, lo más bello, atractivo y suntuoso, quería verlo de nuevo levantarse ante sus ojos. Cortesanos y artistas se reunían en torno a él y acudían a su llamada, de modo que pronto comenzaron las obras de palacio y el diseño de un amplio parque de gran estilo en el que se hallarían incluidas iglesia, cementerio y parroquia, formando parte del artístico jardín. El conde dirigía todos los trabajos, pues tenía conocimientos suficientes para ello. Se entregó en cuerpo y alma a estas ocupaciones, de modo que transcurrió un año sin que se le ocurriese, según le aconsejó su anciano tío, dejarse ver a los ojos de las jóvenes, para escoger como esposa a la más bella, a la mejor y a la más noble. Una mañana que se encontraba sentado ante la mesa de dibujo, proyectando un nuevo edificio, se hizo anunciar una vieja baronesa, lejana pariente de su padre. Hipólito recordó el nombre de la baronesa y que su padre sentía una indignación intensa contra esta mujer, e incluso que hablaba de ella con repugnancia. Y a todas cuantas personas trataban de acercarse a ella, les aconsejaba que se alejasen, aunque sin explicar jamás los motivos del peligro. Cuando se le preguntaba al conde, solía decir que había ciertas cosas sobre las que más valía callar que hablar. Con más razón, cuanto que en la residencia corrían turbios rumores de un extraño e insólito proceso criminal en el que estaba implicada la baronesa, que separada de su marido y expulsada de su alejado lugar de residencia, solo gracias a la intervención del príncipe se veía libre de encarcelamiento. Muy molesto se sintió Hipólito por la proximidad de una persona a la que su padre aborrecía, aunque los motivos le fuesen desconocidos. La ley de la hospitalidad, que era privativa de toda esta región, le obligaba a recibir a la desagradable visita. Jamás una persona había causado al conde una impresión tan antipática en su apariencia, aunque en realidad no fuese odiosa, como la baronesa. Al entrar traspasó al conde con una mirada de fuego. Luego entornó los párpados y se disculpó de su visita casi con expresión humilde. Se quejó de que el padre del conde, poseído por extraños prejuicios a los que le habían inducido sus enemigos maliciosamente, la había odiado hasta la muerte. De modo que, aunque languidecía en la mayor pobreza y se avergonzaba de su estado, nunca había recibido la menor ayuda. Al fin, como inesperadamente se hubiera visto en posesión de una pequeña suma de dinero, le había sido posible abandonar su residencia y huir hacia un pueblo muy alejado de aquella región. Antes de emprender el viaje, no había podido resistir el impulso de conocer al hijo del hombre que le había profesado un odio tan injusto e irreconciliable, aunque a su pesar le reverenciase. Fue el conmovedor tono de verdad con que habló la baronesa lo que emocionó al conde.
cuanto más que lejos de mirar el desagradable semblante de la vieja, se halló absorta su mirada en la contemplación de la adorable, maravillosa y encantadora criatura que la acompañaba. Calló ésta y el conde pareció no darse cuenta. Permanecía abstraído. La baronesa pidió que la disculpase, pues al entrar se sintió desconcertada y se le olvidó presentar a su hija Aurelia. Solo al oír esto recuperó el conde la palabra y juró, enrojecido totalmente, lo que sumió en la mayor confusión a la adorable joven: que le concediesen enderezar lo que su padre había ejecutado por error, y les suplicó que, conducidas por su propia mano, entrasen en el palacio. Para confirmar estas palabras, tomó la mano de la baronesa. Pero la respiración y el habla se le cortaron, al tiempo que un frío enorme le recorría el cuerpo. Sintió que su mano era apresada por unos dedos rígidos, helados como la muerte, y le pareció como si la enorme y huesuda figura de la baronesa, que le contemplaba con ojos sin visión, estuviese envuelta en la espantosa vestimenta de un cadáver. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia está sucediendo en este momento! Gritó Aurelia, y empezó a gemir con una voz tan quejumbrosa que su pobre madre fue presa de un ataque convulsivo de cuyo estado, como de costumbre, solía salir unos instantes después, sin necesidad de valerse de ningún medio. Con gran trabajo se desprendió el conde de la baronesa, y como tomó la mano de Aurelia y le depositó en ella un ardiente beso, sintió que el dulce deleite del amor y el fuego de la vida retornaban a invadir su ser. Próximo a la edad madura, sintió el conde por primera vez todo el poder de la pasión, de tal modo que le resultó muy difícil esconder sus sentimientos, y como Aurelia le manifestó su agrado de manera ingenua, se encendió en él la esperanza. Apenas pasaron unos cuantos minutos cuando la baronesa despertó de su desmayo, ignorante de lo que había sucedido, y aseguró al conde que estimaba la invitación de permanecer algún tiempo en el palacio, y que olvidaba para siempre todo el mal que su padre le había causado. Así fue como repentinamente cambió el hogar del conde, hasta el punto que llegó a pensar que, por un especial favor, el destino le había llevado hasta allí a la persona más ardientemente adorada de todo el universo, para concederle la mayor felicidad de que puede gozar un ser humano. La conducta de la baronesa fue idéntica. Permaneció silenciosa, seria, incluso reservada, y mostró siempre que había ocasión favorable un dulce talante y hasta una inocente alegría en el fondo de su corazón. El conde, que ya se había habituado al extraño semblante cadavérico y a su figura fantasmal, atribuyó todo esto a su enfermedad, así como la tendencia a una intensa exaltación de la que daba muestras, según le había dicho su gente, durante los paseos nocturnos que efectuaba por el parque en dirección al cementerio. El conde se avergonzó de que los prejuicios de su padre le hubiesen prevenido tanto contra ella y trató de vencer el sentimiento que le sobrecogía, siguiendo los consejos de su buen tío, que le indicaba librarse de una relación que tarde o temprano le perjudicaría. Convencido del intenso amor de Aurelia, pidió su mano, y figuraos con qué alegría la baronesa aceptó, viéndose transportada de la mayor indigencia al seno de la felicidad. La palidez y aquel aspecto que denotaba a un interior extremadamente desasosegado fue desapareciendo del semblante de Aurelia. La felicidad del amor resplandecía en su mirada y daba a sus mejillas un tono rosado. La mañana del día que se iba a celebrar la boda, un acontecimiento sobrecogedor vino a contrariar los deseos del conde. Encontraron a la baronesa inerte en el parque, caída en el suelo, con el rostro en tierra, no lejos del camposanto, y la transportaron al palacio, precisamente cuando el conde se levantaba dominado por el sentimiento de su felicidad inminente. Pensó que la baronesa había sido atacada por su acostumbrado mal. Sin embargo, fueron vanos todos los medios de que se sirvieron para volverla a la vida. Estaba muerta. Aurelia no se entregó a los desahogos propios de un intenso dolor, y muda, sin derramar una lágrima, parecía haberse quedado como paralizada después del golpe recibido. El conde, que temía por su amada,
con gran cuidado y suavidad se atrevió a recordarle su situación de criatura sola. De modo que ahora, más que nunca, era necesario aceptar el destino y proceder convenientemente, acelerando la ceremonia de la boda que se había diferido a causa de la muerte de la madre. A esto, Aurelia, echándose en los brazos del conde, gritó, al tiempo que derramaba un torrente de lágrimas, con una voz que desgarraba el corazón: «Sí, sí, por todos los santos, por mí bien, sí». El conde pensó que este vehemente desahogo era debido a la consideración bien amarga de que se encontrase sola, sin patria, y no supiese dónde ir, e incluso a las consideraciones sociales que le impedían permanecer en palacio. El conde se ocupó de que una dama honorable le hiciese compañía hasta que el matrimonio se celebró, sin que ningún suceso desgraciado interrumpiese la ceremonia, e Hipólito y Aurelia alcanzaron la cumbre de su felicidad. Mientras todo esto sucedía, Aurelia se había mostrado siempre en un estado de gran excitación. No era el dolor de la pérdida de su madre lo que la desasosegaba, sino una sensación de miedo mortal que parecía atenazarla continuamente. En mitad de los más dulces transportes amorosos, se sentía sobrecogida de terror. Palidecía como una muerta y abrazaba al conde derramando lágrimas como si quisiera asegurarse bien de que un poder invisible y enemigo no la llevase a la perdición. Entonces gritaba: ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! Una vez que se encontró casada, pareció que el estado de excitación cesaba y que se veía libre del miedo que la sobrecogía. Esto no impidió que el conde adivinase que algún secreto fatídico se escondía en el seno de Aurelia, pero ciertamente le pareció inoportuno preguntarle acerca de ello, en tanto que persistiese la excitación y ella misma se mantuviese callada, hasta que un día se atrevió a insinuarle la pregunta de cuál era la causa de su desasosiego. Entonces Aurelia afirmó que suponía un inmenso bien para ella desahogar por entero su corazón en un amado esposo. No poco se sorprendió el conde cuando se enteró de que únicamente la fatal conducta de la madre era el motivo del malestar de Aurelia. ¿Hay algo más espantoso que odiar a la propia madre y tener que aborrecerla? De aquí se deduce que tanto el padre como el tío no estaban dominados por falsos prejuicios y que la baronesa había engañado al conde con una premeditada hipocresía. Como un signo muy favorable, el conde consideró que la malvada madre se hubiese muerto el mismo día que se iba a celebrar su boda, y no tenía ningún reparo en decirlo. Aurelia, en cambio, dijo que precisamente desde el día de la muerte de su madre se sentía dominada por los más lúgubres y sombríos presentimientos, que no podía evitar sentir un miedo espantoso a que los muertos saliesen de sus tumbas y la arrancasen de los brazos de su amado para llevarla al abismo. Aurelia recordaba, según refería, los tiempos de su niñez, cómo una mañana, cuando acababa de despertarse, oyó un tumulto espantoso en la casa. Las puertas se abrían y cerraban, se oían voces extrañas. Cuando finalmente se hizo la calma, la doncella tomó a Aurelia de la mano y la llevó a una gran estancia donde estaban muchos hombres reunidos. Y en el centro de la habitación, sobre una gran mesa, yacía un hombre que jugaba a menudo con Aurelia, que le daba golosinas, y al que solía llamar papá. Extendió las manos hacia él y quiso besarle. Los labios, que en otro tiempo estaban cálidos, ahora estaban helados, y Aurelia, sin saber por qué, prorrumpió en sollozos. La doncella la condujo a una casa desconocida, donde estuvo durante mucho tiempo, hasta que apareció una señora y se la llevó en un coche. Era su madre la que la trasladó a la corte. Aurelia debía tener ya 16 años cuando apareció un hombre en casa de la baronesa, al que ésta recibió con alegría, denotando la confianza e intimidad de un amigo querido desde hace tiempo. Cada vez venía más a menudo, y cada vez era más evidente que su casa se transformaba y ponía en mejores condiciones. En lugar de vivir como en una cabaña y vestirse con pobres vestidos y alimentarse mal, ahora vivían en la parte más bella de la ciudad. Ostentaban lujosos vestidos y comían y bebían con el desconocido que diariamente se sentaba a la mesa y participaba en todas las diversiones públicas que se ofrecían en la corte. Únicamente Aurelia permanecía ajena a las mejoras de su madre, que evidentemente se debían al extranjero.
Se encerraba en su cuarto cuando la baronesa departía con el desconocido y permanecía tan insensible como antes. El desconocido, aunque era ya casi de 40 años, tenía un aspecto fresco y juvenil. Poseía una gran figura y su semblante podía considerarse varonil. No obstante, le resultaba desagradable a Aurelia porque, a menudo, su conducta le parecía vulgar, torpe y plebeya. Las miradas que empezó a dirigir a Aurelia le causaron inquietud y espanto, incluso un temor que ella misma no sabía explicar. Hasta el momento, la baronesa no se había molestado en dar alguna explicación a Aurelia acerca del desconocido. Ahora mencionó su nombre a Aurelia, añadiendo que el varón era muy rico y un pariente lejano. Alabó su figura, sus rasgos y terminó preguntando a Aurelia que qué le parecía. Aurelia no ocultó el aborrecimiento que sentía por el desconocido. La baronesa le lanzó una mirada que le produjo un terror indecible y luego la regañó acusándola de ser necia. Poco después, la baronesa se conducía más amablemente que nunca con Aurelia. Le regaló hermosos vestidos y ricos adornos que estaban de moda y la dejó participar en las diversiones públicas. El desconocido trataba de ganarse el favor de Aurelia, de tal modo que se hacía todavía más odioso. Fue fatal para su tierno espíritu que la casualidad le deparase ser testigo de todo esto, lo que motivó que sintiese un odio tremendo hacia el desconocido y la corrompida madre. Como pocos días después, el desconocido, medio embriagado, la estrechó en sus brazos de modo que no dejó lugar a dudas de sus aviesas intenciones. La desesperación le dio fuerzas varoniles, de forma que le propinó tal empujón al desconocido que lo tiró de espaldas. Tuvo que huir y se encerró en su cuarto. La baronesa explicó a Aurelia fríamente y con firmeza que el desconocido mantenía la casa y que no tenía el menor deseo de volver a la antigua indigencia, y que por consiguiente eran vanos e inútiles los melindres. Aurelia debía ceder a los deseos del desconocido que amenazaba abandonarlas. En vez de compadecerse de las súplicas desgarradoras de Aurelia, de sus ardientes lágrimas, la vieja comenzó a proferir amenazas y a burlarse de ella, agregando que estas relaciones le proporcionarían el mayor placer de la vida, así como toda clase de comodidades, y dio muestras de un desaforado aborrecimiento hacia los sentimientos virtuosos por los que Aurelia quedó aterrada. Se vio perdida, de modo que la única salvación posible le pareció una huida rápida. Aurelia se había hecho con la llave de la casa y, envolviendo algunas cosas indispensables para su fuga, se deslizó a medianoche, cuando vio a su madre profundamente dormida, hasta el vestíbulo iluminado débilmente. Con sumo cuidado trataba salir cuando la puerta de la casa chocó violentamente y retumbó a través de la escalera. En medio del vestíbulo, haciendo frente a Aurelia, apareció la baronesa vestida con una bata sucia y vieja, con el pecho y los brazos descubiertos, el pelo gris despeinado, moviéndose airada, y detrás de ella, el desconocido, que gritaba y chillaba. «¡Espera, condenado Satanás, bruja endemoniada, que me las vas a pagar!» Y arrastrándola por los pelos, empezó a golpearla de un modo brutal en mitad del cuerpo, envuelto como estaba en su gruesa bata. La baronesa empezó a gritar. Aurelia, casi desvanecida, pidió auxilio asomándose a la ventana abierta. Dio la casualidad que precisamente pasaba por allí una patrulla de guardias que entraron al instante en la casa. ¡Cogedle y agarradle bien! ¡Miradle la espalda! En cuanto la baronesa pronunció su nombre, el jefe de la patrulla exclamó ¡Al fin te atrapamos, Urien! A pesar de todo lo sucedido, la baronesa se había percatado de las intenciones de Aurelia. De momento se conformó con agarrarla violentamente del brazo, arrojarla al interior de su cuarto y cerrarlo bien, sin decir palabra. A la mañana siguiente, la baronesa salió y regresó muy tarde por la noche, mientras Aurelia permanecía en su cuarto encerrada como en una prisión, sin ver ni oír a nadie, de modo que pasó el día sin que tomase comida ni bebida. Así transcurrieron varios días. A menudo la miraba la baronesa con ojos encendidos de ira.
y parecía como si quisiera tomar una decisión, hasta que un día encontró una carta, cuyo contenido pareció llenarla de alegría. Odiosa criatura, eres culpable de todo, aunque te perdono. Y lo único que deseo es que no te alcance la espantosa maldición que este malvado ha descargado sobre ti. Luego de decir esto, se mostró muy amable y Aurelia, ahora que ya aquel hombre se había alejado, no volvió a pensar más en la huida, por lo que le fue concedida mayor libertad. Pasado ya algún tiempo, un día que Aurelia estaba sentada sola en su cuarto, oyó un gran tumulto en la calle. La doncella salió y volvió diciendo que era el hijo del verdugo que iba detenido, después de ser marcado por robo y asesinato, y que al ser conducido a la cárcel se había escapado de entre las manos de los guardianes. Aurelia vaciló, asomándose a la ventana, dominada por temerosos presentimientos. No se había engañado. Era el desconocido que, rodeado de numerosos guardianes, iba subido en una carreta. Le conducían camino de la ejecución de la condena y de la expiación de sus faltas. Casi estuvo a punto de desmayarse en su sillón cuando la espantosa y salvaje mirada del hombre se cruzó con la suya, al tiempo que con gestos amenazadores levantaba el puño cerrado hacia la ventana. Era costumbre de la baronesa estar siempre fuera de casa. Aunque regresaba para hablar con Aurelia y hacer consideraciones acerca de su destino y de las amenazas que se cernían sobre ella, presagiando una vida muy triste. Por medio de la doncella que había entrado a su servicio el día después del suceso de aquella noche, y a la que habían tenido al corriente de las relaciones de la baronesa con aquel pícaro, se enteró Aurelia de que todos los de la casa compadecían a la baronesa por haber sido engañada tan vilmente por un delincuente tan despreciable. Bien sabía Aurelia que la cosa era de otro modo, y le parecía imposible que los guardias que poco antes habían detenido a este hombre en casa de la baronesa no supieran de sobra la buena amistad de la baronesa con el hijo del verdugo, ya que al apresarle, la baronesa había proferido su nombre y había hecho alusión a la marca de su espalda, que era la señal de su crimen. De aquí que, incluso, la misma doncella a veces expresase con ambigüedad lo que se decía por todas partes, y que insinuase que los jueces estaban haciendo averiguaciones de forma que hasta la honorable baronesa estuviese a punto de sufrir arresto, debido a las extrañas declaraciones del malvado hijo del verdugo. De nuevo se dio cuenta la pobre Aurelia de la situación tan lamentable en que se hallaba su madre, y no comprendió cómo podría, después de aquel horroroso acontecimiento, permanecer un instante más en la residencia. Finalmente se vio obligada a abandonar el lugar, donde se sentía rodeada de un justificado desprecio, y a dirigirse a una región alejada de allí. El viaje la condujo al palacio del conde, donde sucedió lo que ya hemos referido. Aurelia se sintió extremadamente feliz, libre de las tremendas preocupaciones que tenía, pero he aquí que quedó aterrada cuando, al expresarle su madre el favor divino que le concedía este sentimiento de bienaventuranza, ésta, echando llamas por los ojos, gritó con voz destemplada: Tú eres la causa de mi desgracia, desventurada criatura, pero ya verás. Toda tu soñada felicidad será destruida por el espíritu vengador cuando me sobrecoja la muerte. En medio de las convulsiones que me costó tu nacimiento, la astucia de Satanás. Y aquí se detuvo Aurelia. Se apoyó en el pecho del conde y le suplicó que le permitiese callar lo que la baronesa había proferido en su furor demencial. Se hallaba destrozada, pues creía firmemente que se cumplirían las amenazas de los malos espíritus que poseían a su madre. El conde consoló a su esposa lo mejor que pudo. Hubo de confesarse a sí mismo, cuando estuvo tranquilo, que el profundo aborrecimiento de la baronesa, aunque hubiese fallecido, arrojaba una negra sombra sobre la vida que le había parecido tan clara. Poco tiempo después, se notó un marcado cambio en Aurelia. Como la palidez mortal de su semblante y la mirada extenuada denotase enfermedad. Pareció como si Aurelia ocultase un nuevo secreto en el interior de su ser, que se mostrase inquieto, inseguro y temeroso. Huía incluso hasta de su marido.
Se encerraba en su cuarto, buscaba los lugares más apartados del parque y cuando se la veía, sus ojos llorosos y los consumidos rasgos de su semblante denotaban que sufría una pena profunda. En vano el conde se esforzaba por conocer los motivos del estado de su esposa. Del enorme desconsuelo en el que finalmente se sumió, la sacó un famoso médico al insinuar que la gran irritabilidad de la condesa, a juzgar por los síntomas, posiblemente denotaba un cambio de estado que haría la dicha del matrimonio. Este mismo médico se permitió, como se sentase a la mesa del conde y de la condesa, toda clase de alusiones al supuesto estado en que se hallaba la condesa. La condesa parecía indiferente a todo lo que escuchaba, aunque de pronto prestó gran atención cuando el médico comenzó a hablar de los caprichos tan raros que a veces tenían las mujeres que estaban en estado, y a los que se entregaban sin tener consideración la salud y la conveniencia del niño. La condesa abrumó al médico con preguntas, y éste no se cansó de responder a todas ellas, refiriendo casos asombrosamente curiosos y divertidos de su propia experiencia. También, repuso, hay ejemplos de caprichos anormales que llevan a las mujeres a realizar hechos espantosos. Así, la mujer de un herrero sintió tal deseo de la carne de su marido que no paró hasta que un día, que éste llegó embriagado, se abalanzó sobre él con un cuchillo grande y le acuchilló de manera tan cruel que pocas horas después entregaba el espíritu. Apenas hubo pronunciado el médico estas palabras, la condesa se desmayaba en la silla donde estaba sentada, y con gran trabajo pudo ser salvada de los ataques de nervios que sufrió a continuación. El médico se percató de que había sido muy imprudente al mencionar en presencia de una mujer tan débil y nerviosa aquel terrible suceso. Sin embargo, pareció que aquella crisis había ejercido un influjo bienhechor en el ánimo de la condesa, pues se tranquilizó, aunque como de nuevo volviese a enmudecer y a convertirse en una extraña criatura solitaria. Con un fuego intenso que brotaba de sus ojos, adquiriendo la palidez mortal de antes, el conde nuevamente volvió a sentir pena e inquietud acerca del estado de su esposa. Lo más raro de él era que la condesa no tomaba ningún alimento, y sobre todo, que demostraba tal asco a la comida, especialmente a la carne, que más de una vez se alejó de la mesa dando las más vivas muestras de aborrecimiento. El médico se sintió incapaz de curarla, pues ni las más fuertes y cariñosas súplicas del conde, ni nada en el mundo podía hacer que la condesa tomase ninguna medicina. Como transcurrieron semanas y meses sin que la condesa probase bocado y parecía que un insondable secreto consumía su vida, el médico supuso que había algo raro, más allá de los límites de la ciencia humana. Abandonó el palacio con un pretexto cualquiera, y el conde pudo darse cuenta de que la enfermedad de la condesa parecía muy sospechosa al acreditado médico, y denotaba que la enfermedad estaba muy arraigada, sin que hubiese medio de curarla. Hay que suponerse en qué estado de ánimo quedó el conde, no satisfecho con esta explicación. Justamente por esta época, un viejo y fiel servidor tuvo ocasión de descubrir al conde que la condesa abandonaba el palacio todas las noches y regresaba al romper el alba. El conde se quedó helado. Ahora es cuando se dio cuenta de que desde hacía bastante tiempo, a eso de la medianoche, le sobrecogía un sueño muy pesado, que atribuía a algún narcótico que la condesa le administraba para poder abandonar sin ser vista el dormitorio que compartía con él. Los más negros presentimientos sobrecogieron su alma. Pensó en la diabólica madre, cuyo espíritu quizás revivía ahora en la hija, en alguna relación ilícita y adulterina, y hasta en el malvado hijo del verdugo. A la noche siguiente, se le iba a desvelar el espantoso secreto, único motivo del estado misterioso en el que se hallaba su esposa. La condesa acostumbraba ella misma a preparar el té que tomaba el conde y luego se alejaba. Aquel día decidió el conde no probar una gota, y como leyese en la cama, según tenía por costumbre, no sintió el sueño que le sobrecogía a medianoche como otras veces. No obstante, se acostó sobre los cojines e hizo como si estuviese dormido. Suavemente, con gran cuidado, abandonó la condesa el lecho, se aproximó a la cama del conde e iluminó su rostro, deslizándose de la alcoba sin hacer ruido.
El corazón le latía al conde violentamente. Se levantó, se echó un manto y siguió a su esposa. Era una noche de luna clara, de modo que, no obstante lo veloz de su paso, se podía ver perfectamente a la condesa Aurelia, envuelta su figura en una túnica blanca. La condesa se dirigió a través del parque hacia el cementerio y desapareció tras el muro. Rápidamente, el conde corrió tras ella. Atravesó la puerta del muro del cementerio que halló abierta. Al resplandor clarísimo de la luna, vio un círculo de espantosas figuras fantasmales. Viejas mujeres semidesnudas, con el cabello desmelenado, se hallaban arrodilladas en el suelo y se inclinaban sobre el cadáver de un hombre que devoraban con voracidad de lobo. Aurelia se hallaba entre ellas. Impelido por un horror salvaje, el conde salió corriendo irreflexiblemente, como preso por un espanto mortal, por el pavor del infierno, y cruzó los senderos del parque hasta que, bañado en sudor, al amanecer se encontró ante la puerta del palacio. Instintivamente, sin meditar lo que hacía, subió corriendo las escaleras y atravesó las habitaciones hasta llegar a la alcoba. La condesa yacía, al parecer entregada a un dulce y tranquilo sueño. El conde trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla o una visión engañosa que le había angustiado, ya que era sabedor del pasado nocturno del cual daba trazas su manto, mojado por el rocío de la mañana. Sin esperar a que la condesa despertase, se vistió y montó en su caballo. La carrera que dio a lo largo de aquella hermosa mañana, a través de los arbustos aromáticos, de los que parecía saludarle el alegre canto de los pájaros que despertaban al día, disipó las terribles imágenes nocturnas. Consolado y sereno, regresó al palacio. Como ambos, el conde y la condesa, se sentaban solos a la mesa, y como de costumbre ésta trataba de salir de la estancia a la vista de la carne guisada, dando muestras del mayor asco, se le hizo evidente al conde, en toda su crudeza, la verdad de lo que había contemplado la noche anterior. Poseído del mayor furor, se levantó de un salto y gritó con voz terrible: ¡Maldito aborto del infierno! ¡Ya sé por qué aborreces el alimento de los hombres! ¡Te cebas en las tumbas, mujer diabólica! Apenas había proferido estas palabras, la condesa, dando alaridos, se abalanzó sobre él con la furia de una hiena y le mordió en el pecho. El conde dio un empujón a la rabiosa mujer y la tiró al suelo, donde entregó su espíritu en medio de convulsiones más espantosas. El conde enloqueció. Bueno, ahora solo tenéis que volver sobre vuestros propios pasos y encontraréis la salida allí donde la dejasteis. Es sencillo, a mí me gustaría acompañaros, pero he de quedarme aquí resolviendo unos asuntillos. Y por supuesto despidiendo el podcast de hoy. Hasta la semana que viene, en la que nos veremos con más historias para no leer. A ver que me centre. Eran 2 pasillos a la derecha, 3 a la izquierda y doblar en la fuente con la gárgola agorgolada. Ahora tiro del segundo candelabro. ¡Miguelín! ¿Pero qué porquería de mapa me has hecho? ¡Esto es la entrada del McBurger, criatura! Acabáis de escuchar Vampirismo, de Eta Hoffmann, Tanatopía, de Rubén Darío, y La verdadera historia de un vampiro, de Erich von Sternberg, con las voces de Pablo Mons, Antonio Aro, Cristina Jiménez, Javier Moyano y José Silvente. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente.
Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify.